de que empecemos a leer el texto, antes de que empiece Blas y sigan el resto de las lectoras, creo que Farida ahí que se termina de animar, les cuento una anécdota, que esa anécdota, es una imagen también, y es una imagen cinematográfica. A mí me gustan esas imágenes que se mueven, digamos, y tiene que ver con el contexto de redacción del Leviatán, del texto de Hobbes que vamos a leer. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en el contexto, en la época y en el tiempo en que Hobbes escribe este texto y termina de escribirlo y lo publica, se produce un acontecimiento que para mí es el inicio de la política moderna. Si ustedes me preguntan qué es la política moderna, yo puedo explicarles un montón de cosas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver... Pero si ustedes me arrinconaran en un callejón oscuro de un barrio de mala muerte y me pusieran una navaja semiautomática en la panza y me dijeran ¿qué es la política moderna? Yo les contaría esta anécdota para ser bien rápido y bien conciso. La anécdota es la siguiente. El texto de Hobbes está escrito en medio de lo que se conoce como Revolución Inglesa. Es la primera revolución política moderna. Es una revolución larga porque es una serie de conflictos que duran entre 1642 y 1688. Fíjense que es todo un proceso muy, muy largo. Pero bueno, el texto de Hobbes está publicado en 1651. Un año y medio antes, en 1649, termina la primera serie de conflictos de esta revolución inglesa. Se conoce como Revolución de los Santos también porque los que la llevan a cabo son mayormente los protestantes de Inglaterra, que son estos tipos que se vestían de negro, que usaban una gorguera blanca alrededor del cuello, seguramente los conocen. Son los que fueron después a Estados Unidos, los pilgrims, digamos, los peregrinos, los que ocuparon Estados Unidos y son los que poco tiempo después se sacan esa foto que aparece en el paquete de avena Quaker, digamos, el peregrino, el llamado cuáquero, digamos. Ya algún día les voy a contar por qué ese nombre, qué significa eso. ¿Son los que son que van a la iglesia o algo así, de Dios? No me acuerdo muy bien, es que lo vi en una serie. Son una variedad del cristianismo que, bueno, se llaman protestantes por la protesta de Martín Lutero y que predican una gran austeridad, una moral del trabajo, del sacrificio, y son esos los que viajaron a Estados Unidos. Algunas variedades, esto le va a interesar a Monse, que hizo un trabajo muy bueno en relación con las sectas, con el tema del mito de la caverna, algunas variedades del protestantismo tienen rituales un poco extraños. Una de esas variedades son que se llaman a veces carismáticos o tienen algunos otros nombres. Cuando hacían los rituales, sobre todo en Estados Unidos, en una parte del ritual es como que los poseía el Espíritu de Dios o alguna cosa de esas y temblaban. Entonces ahí se les empezó a decir Quakers, porque viene el verbo to quake, que es temblar, digamos, los tembladores. Se les decía los tembladores. Y ese que ustedes encuentran en la caja de la avena Quaker, es eso, es un temblador. Es uno de estos tipos que en las ceremonias empezaban, así como que les pasaba algo a nivel físico incluso con Dios. Yo respeto, por supuesto, es una variedad de experiencia religiosa, pero bueno, ese es el señor que tienen en su simpática caja de avena. Esos señores son
una parte importante de quienes hicieron la Revolución Inglesa, por eso se llama Revolución de los Santos. Es la primera revolución política moderna y lo someten a juicio al rey Carlos I. El rey Carlos I, ya van a comprender esto ahora con la anécdota, no podía creer que lo estuvieran sometiendo a juicio porque él consideraba que estaba por encima de las leyes, porque no había sido la ley humana la que lo había puesto en el trono, sino el mismísimo Dios. Es parte del fundamento de la monarquía, la idea de que el rey es el enviado de Dios en la tierra. Entonces el rey Carlos no aceptó ese juicio y el juicio salió mal. Le terminan cortando simpáticamente su cabeza. Cuando le cortan la cabeza al rey Carlos, imagínense ustedes un cadalso, un escenario en el medio de Londres, con toda la muchedumbre allí enfurecida, toda esa gente totalmente empobrecida, ignorante que estaba ahí mirando. El líder de esta revolución, que se llamaba Oliver Cromwell, sube al cadalso, sube a este escenario donde le acaban de cortar la cabeza al rey, y todos esperaban que dé un gran discurso, porque era un tipo muy elocuente, muy verborrágico, que le gustaba mucho hablar. Pero Oliver Cromwell sube con el gesto adusto, como muy compungido, toma la cabeza del rey Carlos que ha caído, la levanta, toca con el dedo índice de la otra mano la base de la cabeza del rey Carlos, levanta el dedo índice, mira a la multitud y dice, "It's red. It's red." Y se va. Eso es todo el discurso de Oliver Cromwell. Levanta la cabeza, la toca, dice, "Es roja." Y se va. Para mí esa imagen o ese gesto, vamos a ponerlo como un gesto, como una acción teatral, performática, digamos. Ese gesto de Oliver Cromwell, tocar la cabeza del rey, levantar el índice y decir, "Es roja", ese es el inicio de la política moderna. Me arriesgo a decir que ese es el inicio de la política moderna. Después podemos decir un montón de cosas, pero ese gesto lo resume todo. En esa multitud que estaba allí al frente de ese escenario, de esa plaza, observando cómo le cortaban la cabeza al rey, les puedo asegurar, tal vez a ustedes les sorprenda, pero hay que ubicarse en ese lugar históricamente, la gran mayoría de esas personas de veras creían que la sangre de ese tipo era de otro color. De veras. No es que era una metáfora. Esas personas de veras creían que cuando le cortaran la cabeza iba a salir sangre de color azul. Lo creían en serio. A nosotros no nos entra en la cabeza eso. Pero esas personas que estaban allí, que no habían tenido instrucción pública, que habían vivido toda su vida sometidos a un poder absolutamente tiránico, de veras creían que eso estaba bien y que ese tipo estaba ahí, en el lugar que estaba, en ese trono, con esa corona y ese palacio, porque era mejor que ellos. Que ese tipo estaba ahí porque se merecía estar ahí, porque Dios lo había elegido, y entendían eso. Creían que había personas de una naturaleza y personas de otra naturaleza. Entonces fíjense que el gesto de Cromwell es un gesto naturalista, es un gesto newtoniano, digamos, ¿no? Dice, es roja. Es igual que la de ustedes, no dejen que les vuelvan a hacer creer eso, ¿no? Hola, dice Nicolás. Hola, ya nos habíamos saludado vos y yo, me parece. Pero te digo hola de nuevo. ¿Estás por decir algo? Bueno, yo te espero. Bueno, ¿qué es lo paradójico o lo provocativo del autor que vamos a leer? Hola Nico, dice Blas. Qué lindo, me encanta lo que está pasando en el chat ahora. Vamos a hacer una realidad paralela en ese chat. Lo paradójico del tipo que vamos a leer ahora
que es absolutamente odioso, es que también es un naturalista, como Cromwell, también es un tipo que cree que la sangre del rey es roja, y también es un tipo que cree que no se debe fundamentar el poder del rey sobre bases religiosas. Thomas Hobbes podríamos decir que es el inicio de la filosofía política moderna junto con Maquiavelo, que es anterior a él, porque desplaza el eje religioso de la política. Thomas Hobbes es el primero en escribir científicamente o en pretender que la política se fundamente sobre bases científicas naturales y no teológicas, no sobrenaturales. ¿Se entiende esto? Recuerden, se los digo de nuevo, porque estoy hablando mucho más de lo que esperaba, que todo lo que no se entienda me lo tienen que preguntar por el chat o tienen que pedir la palabra o hablar directamente, activar su micrófono y hablar. No dejen pasar nada sin entender. Entonces, nosotros vamos a empezar a leer ahora, va a leer Blas, un tipo que cree que la política se debe fundamentar desde las ciencias naturales y ya no desde la teología, ya no desde lo sobrenatural. Sin embargo, este tipo, y esto es lo paradójico, va a escribir la primer teoría política moderna, sistemática, para fundamentar el poder del rey, para fundamentar una monarquía absoluta. Yo no sé si nosotros hemos hablado sobre qué significa la palabra absoluta, pero después, si quieren, me preguntan y les explico en filosofía qué significa la palabra absoluta o qué significa etimológicamente y van a ver que les va a gustar. A Martina por lo menos está buscando ese tipo de preguntas o respuestas, le va a gustar. Pero bueno, vamos a empezar a leer y recuerden, interrumpan todas las veces que haga falta, frenemos todas las veces que haga falta, porque el tipo que vamos a leer escribe en el siglo XVII. ¿Qué significa esto? Es un escritor barroco de una de las mejores épocas de la escritura de la humanidad. Fíjense que es un tipo que está escribiendo en la misma época en la que escribe Shakespeare, en la misma época en la que escribe Cervantes, en la misma época en la que escribe Quevedo. Es una época lujosa de la escritura. Y el barroco es raro para leer. O el barroco, a ver si les puedo dar un ejemplo. El barroco sería como si ustedes leyeran el idioma castellano, oraciones que están escritas como se escribe el inglés. O sea, que ustedes las ven invertidas, los verbos con los sustantivos, por ejemplo. Y el barroco trae eso del latín. El inglés es un idioma que conservó mucho eso del latín, que lo mezcló con las lenguas sajonas. Pero el barroco tiene eso. Van a ver que cuando leamos este tipo, el sentido de la oración parece no entender si se aclara al final de todo. Eso en la poesía se llama hipérbaton. Y los escritores barrocos, como Hobbes, como Shakespeare, como Cervantes, como Quevedo, usan mucho esa figura. Entonces es una escritura que es un lujo, pero hay que ir despacito. Entonces Blas, ¿quién más me había dicho? Valentina, Martina y Farid tienen que leer despacito. Tienen que ir despacito y leamos despacito también en sentido filosófico. Vayamos frenando. ¿Tá? No dejen pasar. Dale, Duna. Bueno, voy a compartirles entonces el texto de Hobbes, que lo tengo acá y ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve? Ah, está empezando. Sí, yo lo veo. Sí, se ve, profe. ¿Ya se ve? ¿Se ve grande, che, o más o menos? Sí, se ve bien. Bastante bien. Bueno, empezamos, Blas. Dale, dale.
Blas, are you there? Se nos desapareció Blas. ¿Empiezo a leer? Sí, por favor, joven, por favor. Dale. Bueno, Thomas Hobbes Leviathan. De la condición natural del género humano en lo que concierne a su felicidad y miseria. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades corporales y mentales que, aunque puede encontrarse a veces un hombre manifiestamente más fuerte de cuerpo o más rápido de mente que otro, aún así, cuando todo se toma en cuenta en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es lo bastante considerable como para que uno de ellos pueda reclamar para sí beneficio alguno que no puede el otro pretender tanto como él. ¿Estoy leyendo muy rápido? Vas re bien, para mí va bien la lectura. No sé qué dicen tus compañeras. ¿Alguien que levante Sí, el pulgar? sí, va bien. No, está bien. Bueno, está Está bien. levantando el pulgar. Bueno, porque en lo que toca a la fuerza corporal, aún el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea por maquinación secreta o por federación con otros que se encuentran en el mismo peligro que él. ¿Me bajo un poco, Fer? Así después no Perdón, sí, me sí. cortó. Ahí está. Me colgué. Ahí está. Y en lo que toca a las facultades mentales, dejando aparte las artes fundadas sobre palabras y especialmente aquella capacidad de procedimiento por normas generales e infalibles llamado ciencia, que muy pocos tienen, y para muy pocas cosas, no siendo una facultad natural nacida con nosotros, ni adquirida como la prudencia cuando buscamos alguna otra cosa. Cuando buscamos otra cosa, encuentro mayor igualdad aún. Uy, parece que se me corta, Fer. ¿Se te cortó mi presentación? Sí, pero bueno, lo leo acá el celu, porque lo está leyendo en el compu. Bueno, sí, sí, donde a vos te quede más cómodo. Perdón, ¿dónde me quedé? Estamos en lo que toca a la facultad. Encuentro Encuentro mayor igualdad. Eso. Para que lo encuentre. En el quinto renglón creo que es la. Sí. A ver. Ah, ahí te lo encontré. Bueno. Encuentro mayor igualdad aún entre los hombres que en el caso de la fuerza. Pues la prudencia no es sino experiencia, que a igual tiempo se acuerda igualmente a todos los hombres en aquellas cosas a que se aplican igualmente. Ahí está. Frenemos ahí. Perfecto. Digo frenemos ahí porque esa parte puede llegar a resultar como un trabalenguas. ¿Qué entienden hasta ahora, jóvenes? ¿Qué nos está diciendo Hobbes hasta ahora? Que, que no existen diferencias entre los hombres, como nombra acá, que no hay una naturalidad de quién es el más fuerte o el más débil, puede ser. Puede ser. Si ustedes tuvieran que pensar porque esto es un ejercicio que vamos a hacer, si ustedes tuvieran que pensar que Hobbes está empezando a armar un razonamiento, y ese razonamiento va a constar al menos de tres premisas, o sea, tres sentencias que van a servir de fundamento a una conclusión. Solamente con este párrafo y medio que leyó Blas, ¿cuál sería la primera sentencia de Hobbes? Como si ustedes lo formularan como una oración muy breve.
¿Cuál sería el primer, como dicen los Johnny's, statement, digamos, de Hobbes? ¿Cuál sería? O sea, no sé si está bien, pero yo entendí que él dice que físicamente las personas son iguales, pero como mentalmente, como el pensamiento, la prudencia, no. Hay gente que es más prudente y hay gente que no lo es tanto. Ujú. Y eso. No está diciendo como que tiene que haber igualdad eh, entre, entre todos sin importar sus aptitudes y capacidades, puede ser. Ujú. Yo les escucho primero. Para mí es como dijo Yami, pero al revés. O sea, que existe una diferencia entre la fuerza física, pero que en la mental somos todos iguales. Ujú. A ver, vamos al texto. Vamos a sacarnos las dudas. Sí, sí, sí. Me parece que sí, es como dijo Ian y Yami, porque dice, cuando está hablando de las facultades mentales, Dale, dice, cuando perfecto, buscamos me alguna encanta. otra cosa, encuentro No, mayor igualdad aún entre los hombres que en el caso de la fuerza. Seguro te jode el quilombo que has visto. Ujú. Fíjense la primera oración. Es como que marca la diferencia, pero no dice que necesariamente esa diferencia implique que uno es mejor que el otro, Ujú. o que uno está por encima del otro en todo momento. Ujú. Fíjense la primera oración que dice. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades corporales y mentales que, ¿no? Y empieza ahí a hablar del cuerpo. Puede haber alguno que sea más fuerte que otro, pero dice no lo suficiente como para que otro, juntándose con otro, no puedan hacerlo sonar, ¿no? O sea que en lo físico puede haber alguna diferencia, pero la pueden eh, compensar con la fuerza del número, ¿no? Eso nos está diciendo ahí en el primer renglón. Y ya en esa fuerza del número se adivina algo del orden de la inteligencia, ¿no? Porque un tipo que dice, juntémonos para hacerlo sonar a este, no se está valiendo solamente de su fuerza. De hecho, ahí hay muchas operaciones intelectuales, la de reconocer que no es tan fuerte como el otro, ¿no? Que no es una operación física, solamente un reconocimiento, decir, che, este me puede, como decíamos nosotros cuando éramos chicos, este me puede. Hay un reconocimiento de eso y hay una especulación. Che, si me junto con este otro, capaz que entre los dos lo podemos. Y en lo mental, fíjense que ahí pone una palabra mágica Hobbes, y que es una cosa muy, muy british eso, porque los filósofos británicos y los escritores británicos en general se los identifica como grandes defensores de la experiencia física sensible y de la experiencia en general. De hecho, se usa una palabra que deriva de la palabra latina, empiria, para decir que la filosofía inglesa es mayormente empirista, o que los británicos son empiristas. Eso uno lo puede encontrar en los más grandes escritores británicos, que son casi todos irlandeses o escoceses, y encuentra eso, que hay una valoración muy fuerte de la experiencia. En la filosofía eso es muy fuerte porque la valoración de la experiencia es, para ponerlo en términos de lo que nosotros vimos, es como la valoración de la caverna, digamos, ¿no? De todo eso que Platón negaba, que es el conocimiento sensible y el trato con los otros y el trato con la realidad física. Para Platón la verdad está fuera de eso, está en las ideas, en un conocimiento pura y exclusivamente racional y de una razón pura, liberada de eso. Los británicos son como el anti-Platón en ese sentido,
porque son, eso que les digo, son defensores de la experiencia. Fíjense que acá lo que dice es que lo último, por eso lo frené a Blas ahí, dice, pues la prudencia no es sino experiencia, ¿no? La prudencia, si ustedes quieren, pongan sabiduría ahí también, que en este siglo se hacía equivaler mucho una cosa a la otra. Y fíjense que dice, no es sino experiencia, que a igual tiempo se acuerda igualmente a todos los hombres en aquellas cosas a las que se aplican igualmente. Es como si dijéramos, es como una refutación de la idea de genio, ¿no? Como si nos dijeran, no hay genios, no hay gente especial. Hay gente que se dedica mucho a algo. Hay gente que transpira mucho haciendo algo. ¿Querés ser bueno o buena como esa persona? En eso, en lo que es buena esa persona, aplicate la misma cantidad de horas con el mismo esfuerzo y durante la misma cantidad de tiempo y vas a ver que vos también vas a hacer, ¿no? Es como una defensa de eso. Eso sería la experiencia, ¿no? Experiencia tiene que ver con eso, una cosa que descarta por completo todas nociones que les gustaban mucho, por ejemplo, a los alemanes o a los franceses, pero no tanto a los británicos, como estas ideas del genio, de una musa que nos inspira y que nos vuelve como seres súper dotados, ¿no? Británicos son más secos en eso, más decir, no, dedícate mucho a algo y vas a ver que te va a salir. No hay magia, digamos, ¿no? En esto está la cuestión de la igualdad y vamos a ver lo que sigue diciendo porque acá en lo que termina el párrafo viene una cuestión que es muy, muy linda, también muy propia de ese humor medio cínico que tienen también los británicos. ¿Seguía Martina o seguía Valentina? No me acuerdo quién continuaba la lectura. Bueno. Cualquiera. Si quieres seguir vos, Valen, y después yo. Bueno. Bueno, como quieras. No es lo mismo. Bueno, si quieres empiezo y después Dale. cuando termino ahí. Sigue. Igualmente, bueno, ¿empezó? Perfecto, dale. Ok, dice, lo que quizá haga de una tal igualdad algo increíble no es más que una vanidosa fe en la propia sabiduría, que casi todo hombre cree poseer en mayor grado que el vulgo. Esto es, que todo hombre, salvo él mismo y unos pocos otros, a quienes, por causa de la fama o por estar de acuerdo con ellos, aprueba. Pues la naturaleza de los hombres es tal que, aunque puedan reconocer que muchos otros son más vivos, o más elocuentes, o más instruidos, difícilmente creerán, sin embargo, que haya muchos más sabios que ellos mismos, pues ven su propia inteligencia a mano y la de otros hombres a distancia. Pero esto prueba que los hombres son a ese punto iguales más bien que desiguales, pues generalmente no hay mejor signo de la igual distribución que alguna cosa que el que cada hombre se contente con lo que le ha tocado. Tenemos ahí. Bueno, fíjense, ahí hay otro detalle británico que tiene que ver con que la magnitud de ciertos sentimientos o de ciertas sensaciones muchas veces, según este y otros autores británicos, tiene que ver con lo lejos o lo cerca que estamos de las cosas, ¿no? Una idea muy cínica, que en realidad no es británica, es de Lucrecio, de un pensador romano, pero la retomó en el siglo XVIII David Hume, un gran escritor, un gran filósofo escocés. Dice que nosotros podemos sentir algo muy reconfortante cuando vemos un barco hundiéndose a lo lejos en el mar y nosotros estamos parados en tierra firme, cuando somos espectadores de un naufragio,
lo que valoramos es esa tierra firme que pisamos. Pero, dice David Hume, hay que tener la precaución de mirarlo desde lejos, porque si vemos los rostros desfigurados de dolor o de desesperación de esas personas que se están ahogando, la sensación de confort da paso a una sensación de tremenda angustia, de empatía. Hume ahí lo que nos está diciendo es que la empatía tiene que ver con la distancia, con cuán de cerca miremos o estemos de algo. Y hay un punto en que tiene razón. En África mueren millones de niños de hambre por día y nosotros no estamos sufriendo por ellos. Están demasiado lejos, ¿no? Esto nos diría Hume. Diría, vos por ahí sufrís cuando vas por la peatonal y ves un pibe sufriendo de hambre, pues lo viste ahí a medio metro. Y ahí sufrís. Pero lo otro está cruzando el mar a miles de kilómetros, no se te mueve un músculo. Esa cosa tan odiosa que tienen los británicos, acá Hobbes la propone para el amor propio, ¿no? Para decir, ¿en qué cosa incluso somos más iguales de lo que creemos? En considerarnos desiguales. En eso de creernos especiales y de que cada una y cada uno de nosotros se considera súper especial, en eso es en lo que más iguales somos, dice Hobbes, ¿no? No hay nadie, no hay bicho sobre la faz de la Tierra que no se sienta el centro de la Tierra. Si pudiéramos comunicarnos con la mosca, dice Nietzsche, varios siglos después, 3 siglos después exactamente, si pudiéramos comunicarnos con la mosca, ella también nos diría que es el centro del universo volador. Bueno, acá Hobbes nos está diciendo, ¿por qué nos creemos especiales? Porque nuestro talento lo vemos de cerca y el de los otros lo vemos a distancia, ¿no? Esto que acaba de leer Martina. Pero en eso, en lo de considerarnos más especiales que el resto, en eso demostramos que somos más iguales que nunca. Somos iguales precisamente en eso de considerarnos distintos, ¿no? Allí tenemos una prueba más de la igualdad en el aspecto, diría Hobbes, mental. En el aspecto físico somos iguales, en el aspecto mental más aún todavía. Y más aún lo somos cuanto más creemos diferenciarnos del resto. Como que Hobbes nos estuviera diciendo, es en vano que golpees la puerta porque ya estás adentro, digamos, ¿no? Es una especie de fórmula medio cínica en ese sentido, pero que al mismo tiempo nos interpela, digamos, dice, bueno, sí, algo de eso hay, ¿no? ¿Cuál sería la sentencia? Les vuelvo a preguntar lo que les pregunté hace un rato. ¿Cuál sería la primera sentencia de Hobbes entonces? Pero conviértanla en algo que tenga un renglón, un solo renglón. Si tuviéramos que sacar de estos 2 párrafos que ahora están completos, una sola sentencia, una sola idea para formular después un razonamiento. ¿Cuál sería esa sentencia? ¿Qué está afirmando Hobbes? Vamos a ponerlo en esos términos. Que todos los hombres a veces son iguales. Sí. Y agregale algo más, Valentina. Me falta una partecita de la oración. ¿Que todos los hombres son iguales? Porque, ¿sabes por qué te pido que me agregues? O sea, ¿tiene algo con verse especialmente cada una? No. Tiene que ver con una cosa que dijeron recién. Porque recién alguien dijo que todos los hombres deben ser iguales. Pero yo por eso les pido que lo formulen como una afirmación y me gusta que la afirmación empiece así como la empieza a formular Valentina. Todos los hombres son iguales, no es que deben, son iguales. Ahora, si le sacamos el deben, o sea, si le sacamos ese registro artificial que tiene que ver más bien con una imposición desde fuera, si son, ¿de qué manera es que lo son? ¿No? Piensen en esa diferencia entre ser y deber ser. Siendo diferentes. No. Yo estoy formulando mal yo la pregunta. Me estoy enredando más y les estoy enredando más de lo que debiera. Es más sencillo. Los hombres son iguales ¿en virtud de qué? ¿O por qué son iguales? ¿Bajo qué tipo de normativa? Porque todos creen que son diferentes.
No me la... ¿Por la naturaleza? Exacto, joven, por naturaleza, por naturaleza. Ahora que acabo de hacer este ejercicio y que les pregunté, que a una le dije no, a otra le dije agregar, les pido, junto las manos para pedirles una cosa como curso, porque nos vamos a empezar a conocer de otra forma como curso en el transcurso de estas conversaciones. Nunca interpreten que lo que yo estoy haciendo tiene el sentido de ver si ustedes aciertan o no aciertan con una flecha en un blanco. No hay blanco acá, estamos pensando. Entonces, cuanto más de ustedes participen y qué sé yo, vamos a ir armando. Pero redondeemos en esto. La primera sentencia de Hobbes es: todos los hombres son iguales por naturaleza. Acuérdense lo que les dije en la clase pasada. Si allí se incluyen o no las mujeres, por supuesto que no. Lo vamos a ver eso con Simone de Beauvoir. Con ella vamos a ver esa exclusión, digamos, histórica. Así que ahora lo formulamos así. No le hagamos hablar a Hobbes y a Rousseau un lenguaje inclusivo, porque si hay algo que hay que respetar en estos tipos es que no lo hablaban. Y no solo no lo hablaban, no lo creían, no lo practicaban, no lo pusieron en marcha. ¿Tá? Todos los hombres, todos los hombres son iguales por naturaleza. ¿Estamos? Pero acuérdense, por naturaleza. Y esto tiene que ver con lo que les conté hace un rato, la sangre roja, ¿no? Por naturaleza son iguales, no por un mandato de fuera, ¿no? Entonces acá, eso es una ley. Todos los hombres son iguales por naturaleza. Vamos a avanzar un cachito más. Fer, ¿te puedo hacer una duda antes? Más vale, sí. Cuando se refiere a vulgo, dice en un momento, Bien. que casi todo hombre cree poseer en mayor grado que el vulgo. ¿El vulgo es el vulgar, el común? ¿El Sí, resto, digamos, vendría a ser? sí. Ah, Esa ok. es, te digo, Simón, y les digo a todas y a todos, es una de las palabras que más nos tiene que avergonzar a los que practicamos la filosofía, porque es una palabra que duró demasiado tiempo en el uso, y no solo en el uso, sino en la consideración de los filósofos. Y esa, ¿por qué? Porque esa palabra resume un rápido y fácil y gratuito desprecio a todo el resto de la gente, ¿no? Y todos los apodos y todas las broncas que se ganaron los filósofos a lo largo del tiempo están completamente justificadas y son recontra merecidas, porque durante siglos y siglos y siglos fueron unos pedantes terribles que hablaban así como cuando nosotros decimos la gente. Lo que pasa es que la gente no entiende, lo que pasa es que la gente hace todo lo mismo y no nos incluimos ahí, como si no fuéramos nosotros la gente, ¿no? Claro, como un aire de superioridad, digamos. Exacto, exacto. Lamentablemente, esa es la expresión precisa, lamentablemente ese aire de superioridad recorrió la historia de la filosofía de una manera que, bueno, hoy no nos queda otra que avergonzarnos de eso. Es muy interesante que resaltes eso, porque nosotros vamos a ver que en Rousseau hay una crítica muy interesante de eso, no solo del hombre culto y del hombre artificial, sino puntualmente del filósofo. Puntualmente del filósofo como si se tratara del peor de todas las clases de seres humanos. Y eso es un detalle que también va a aparecer en Nietzsche. En el texto de Nietzsche que les acabo de decir, lo interesante para mí que sería que terminaríamos el año viendo un texto que hace una tremenda crítica a la filosofía. Y una de las cosas más interesantes que tiene la filosofía es toda la antifilosofía que tiene dentro, digamos. Sus más importantes pensadores, como el caso de Rousseau, como el caso de Nietzsche, fueron tremendos críticos de los filósofos, precisamente, de su propio gremio, como una cosa autocrítica, digamos, y poderosa. Entonces, ya vamos a ver que esto mismo, esta idea del vulgo,
van a ver que Rousseau le da una vuelta y la valora de una manera completamente distinta. Profe, Sí, acá hay una frase que dice, pues generalmente no hay mejor signo de la igual distribución de alguna cosa que el que cada hombre se contente con lo que le ha tocado. Eso no tiene que ver con el tema anterior que vimos sobre que para hacer filosofía tenés que conocer otras cosas y eso, o nada que ver. en realidad, Marty, me parece que ahí Hobbes está haciendo uso de ese típico humor británico, de esa ironía británica para decir que una prueba de nuestra igualdad en la inteligencia es que nadie cree, pero ese cree es todo el truco, nadie cree necesitar más que la que ya tiene, digamos, ¿no? Entonces, todo se cree en el más vivo. Entonces, eso incluso, que todos se crean el más vivo del planeta, es una prueba de lo iguales que somos, ¿no? En realidad, Hobbes está diciendo somos todos unos gansos, pero no, nos creemos los más vivos. En eso de creernos los más vivos, en esto que dice Hobbes, que nadie parece necesitar más de lo que le ha tocado, o que todos están contentos con la cantidad que le ha tocado, en eso habría una prueba de la igualdad. Es una cosa que en un sentido positivo, no irónico, la remarcó al mismo tiempo en 1651 también René Descartes, cuando dice, como dice, el buen sentido, le bon sens, es la cosa mejor repartida del mundo, dice. Y ahí se está refiriendo al sentido común, ¿no? Acá prudencia, para los británicos lo podríamos hacer equivaler a un sentido común, pero también a la sabiduría. Ahí hay que tener una bajada distinta, porque es distinta la manera en que declinarían, digamos, ese verbo los británicos respecto a los franceses. Pero no me quiero poner tan... Profe, Sí, perdón. tengo una duda. Dale. ¿Eran tan así la gente en ese tiempo? Porque, o sea, hace ver como a los hombres muy egoístas, que están como muy contentos con su sabiduría y orgullosos de eso. ¿Eran tan así los hombres en ese tiempo? Como que no había nadie que se cuestionara si sabe lo suficiente, o solamente lo hacían los filósofos a eso, porque los hace ver como muy egoístas a todos. Mirá, Yami, yo voy a tomar tu pregunta y el año que viene, con las jóvenes y los jóvenes del 2021, le voy a poner ese nombre a esta unidad. Le voy a poner, ¿eran tan así? ¿Sabes por qué? Porque vas a ver, esto también, yo acá voy a hacer uso del mismo principio barroco, del hipérbaton, que es lo que les decía recién, el sentido de la oración se entiende recién al final. Bueno, cuando nosotros terminemos de ver a Jean-Jacques Rousseau, o sea, el autor que vamos a ver después de Hobbes, vamos a ver que esa pregunta que acabas de hacer vos, ¿eran tan así?, adquiere todo un sentido filosófico tremendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo es la naturaleza humana, justamente. Hobbes es el primero en proponer una imagen poderosísima de la naturaleza humana, performativa. Cuando digo performativa, quiero decir que la imagen que propone Hobbes tiene tanta fuerza que construye realidad y que construyó realidad. La representación de esa imagen construye realidad. Eso no solo a través del lenguaje, la imaginación construye realidad. Creer que eran tan así hizo que la historia humana se dirigiera hacia un punto. Y uno podría decir, Hobbes de algún modo ganó la batalla de las representaciones, la batalla de las interpretaciones. Rousseau es una especie de héroe del pensamiento para nosotros, porque fue el único que con suficiente contundencia se plantó frente a esta interpretación de Hobbes para decir, che, ¿eran tan así? Y todo el texto que vamos a leer nosotros de Rousseau gira alrededor de esa pregunta. Pero no solo en esto de estos rasgos puntuales del egoísmo
o de la vanidad respecto de la inteligencia, sino respecto de todos los rasgos que va a marcar Hobbes, que vas a ver que son mucho peores que esta vanidad y este egoísmo, o mejor dicho, conducen a cosas más graves. Por eso te digo, el año que viene le voy a poner ese nombre. El año pasado, a raíz el anteaño pasado, a raíz de una serie de acontecimientos que tuvieron que ver con el movimiento feminista y qué sé yo, con un par de ancestras de ustedes discutimos y dijimos, bueno, esta unidad se tendría que llamar libertad, igualdad y fraternidad, que es como se llama ahora. Y después, el año pasado, con otras ancestras de ustedes dijimos, y podría tener como una coda, como le llaman en música, un agregado final que sea sororidad. Bueno, el año que viene se va a llamar ¿Eran tan así? Ya van a ver. Les tienen que preguntar a la gente que va a venir después de ustedes. Pero esa pregunta tuya la vamos a terminar de responder con Rousseau. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, el sentido final de esa pregunta se va a ver cuando terminemos el recorrido con Rousseau. Por ahora, para mí siempre conviene, como cuando uno lee lo que sea que lea, suspender el principio de incredulidad y decirle al autor, a ver, te compro. Además, porque este es un buen autor. Puede ser un autor que detestemos, pero que es bueno, no hay duda. Entonces, que es inteligente y que razona, que sabe razonar, no hay duda. Entonces, por ahora compremos toda esta flema británica y veamos a dónde nos conduce. Y después vamos a ver con Rousseau otra cosa. Por supuesto que si yo en algún momento les digo cuál de los dos tipos tiene razón, tengo que renunciar a la docencia, ¿no? Ni sueñen con que yo les vaya a decir este es mejor que el otro, o este tiene razón. Yo les voy a mostrar los dos tipos y ustedes verán después con su almohada. Así que tu pregunta la dejo como una pregunta. Bueno, dale, Valen. Vamos a leer un cachito más y después quiero que conversemos de esto que me dijeron al comienzo. Vamos a leer un párrafo más, Valen, por favor. Bueno, era desde esta igualdad, ¿o no? ¿Cómo? Era desde esta igualdad, ese párrafo. Exacto, desde ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, igual lo tengo acá en el compu. Perfecto, de donde a vos te sea cómodo. Vale. De esta igualdad de capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nuestros fines. Y por lo tanto, si dos hombres cualesquiera desean la misma cosa, que sin embargo no pueden ambos gozar, devienen enemigos, y en su camino hacia su fin, que es principalmente su propia conversación y a veces solo su delectación. Se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse, y viene así a ocurrir que allí donde un invasor no tiene otra cosa que temer que el simple poder de otro hombre, si alguien planta, siembra, construye o posee asiento adecuado, puede esperarse otro que venga probablemente preparados con fuerzas unidas para desposeerle y privarle no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o libertad. Y el invasor, a su vez, se encuentra en el mismo peligro frente a un tercero. Ahí está. Seguí, léeme el que sigue, por favor, Valen, también. Dale. No hay para el hombre más forma razonable de guardarse de esta inseguridad mutua que la anticipación. Esto es, dominar por fuerza o astucia a tantos hombres como pueda hasta el punto de no ver otro poder lo bastante grande como para ponerle en peligro. Y no es esto más que lo que su propia conservación requiere, y lo generalmente admitido. También porque habiendo algunos que complaciéndose en contemplar su propio poder en los actos de conquista, lo llevan más lejos de lo que su seguridad requeriría. Si otros, que de otra manera se contentarían con permanecer tranquilos dentro de límites modestos,
no incrementasen su poder por medio de la invasión, no serían capaces de subsistir largo tiempo permaneciendo solo a la defensiva. Y, en consecuencia, siendo tal aumentado el dominio sobre hombres necesario para la conservación de un hombre, debiera serle permitido. Ahí está. Bueno, fíjense, no en este último párrafo, sino en el primero de los párrafos que leyó Valen, dimos un salto tremendo. El autor nos hace dar un salto tremendo. Porque hasta ahora lo que teníamos era, somos todos iguales. Y, como dijo bien Yamila recién, somos egoístas, ¿no? ¿Somos tan egoístas? La pregunta es, ¿somos así, tan vanidosos, tan egoístas? Bueno, Hobbes nos está diciendo que sí, somos eso. ¿A dónde nos lleva ahora este razonamiento? ¿Qué surge de esa igualdad? ¿O qué pasa con esa igualdad? ¿A dónde conduce? Si tuviéramos que formular otra oración, podría ser de 2 renglones en vez de un renglón. ¿Cuál sería la segunda afirmación de Hobbes? ¿Cuál sería la segunda etapa en esta cadena de razonamientos? Que eso de que nos hace a todos iguales entra como a generar de una inseguridad de querer tener el tipo, de querer no ser igual y empezar a dominar, ya sea por fuerza o por lo que sea, tu poder o tu conocimiento sobre otros hombres. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que surge de la igualdad? Que solo algunos pueden conseguir lo que desean. O la competencia, digamos, puede ser. O que todos buscan lo mismo. Las 3 cosas que dijeron. La competencia, porque todos buscan lo mismo, o sea, en orden inverso. O sea, ustedes me están empezando a razonar como Hobbes. Es la competencia, porque todos buscan lo mismo, y porque, como dijo Valen, solo algunos pueden alcanzar eso que buscan. Fíjense, del hecho de que somos iguales por naturaleza, Hobbes deduce que todos buscamos lo mismo. Ahí podríamos decir sí, o podríamos decir, no sé, el hecho de ser todos iguales no quiere decir que todos... Nosotros acá somos todos iguales en términos legales, quiero decir, tenemos los mismos derechos, pero eso no nos conduce inmediatamente a deducir que todas y todos acá buscamos lo mismo, ¿no? Hobbes nos hace pisar ese palito. Somos todos iguales, todos buscamos lo mismo, todos tenemos la misma esperanza de alcanzarlo, ¿no? Eso no es poco. No alcanza para todos. Ese es el principio de escasez, es el principio que funda la ciencia económica. Las ciencias económicas que surgen en esta misma época con el mercantilismo están fundadas en ese principio, en el principio de que las cosas que son valiosas no alcanzan para todos. Eso se llama principio de escasez. ¿Cuáles son las cosas valiosas que no alcanzan para todos en el siglo XVII? ¿Cuál es el fundamento del valor para la economía en el siglo XVII, en la economía mercantilista? Son cosas muy valiosas y que hay muy poco en el mundo. ¿Cuáles ¿El son? metal? Sí, exacto, joven. El oro y la plata, ¿no? Si saliera oro de las canillas, cuando yo abro acá, si saliera plata cuando abro el gas, probablemente no serían tan valiosas esas cosas, ¿no? Una parte importante de su valor tiene que ver con que hay poco, ¿no? Entonces yo, habilitado por eso, te puedo decir, dame 3 elefantes y a cambio de un lingote de oro solamente, ¿no? Y vos me decís, bueno, son 3 elefantes, Julián. Digo, bueno, es un lingote de oro, ¿no? Como
Es escaso, los europeos viajaron a América en ese momento a rapiñarlo, la mina de plata de Potosí, de Perú, por ejemplo, que tenía plata para todo un continente, en muy poco tiempo la dejaron, la vaciaron. Perú hoy es un país pobrísimo, digamos. Cosas de la historia. Fíjense que entonces de esa igualdad Hobbes saltó de una manera muy elegante y muy inteligente a ¿qué cosa? Pongamos una palabra que no sea tan amigable como competencia, que dentro de todo a mí me suena algo medio deportivo y que podemos terminar ahí con un shake hands, así con... ¿Qué otra palabra pondríamos ahí para pensar en términos más políticos, digamos? Una guerra. Exacto. Destrucción. Exacto, una guerra. Una guerra. Hobbes, y esto es lo último que les digo, son las 2:30, y quiero que hablemos del otro asunto. Hobbes dice que la política es una cosa artificial que aparece, que hemos inventado, que hemos creado, para evitar la guerra de todos contra todos. Hobbes es el primero en decir eso. Una expresión que en latín es bellísima. Bellum omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. La política es un artificio creado por los seres humanos para evitar la guerra de todos contra todos. ¿Por qué se produce esta guerra de todos contra todos? Porque son todos iguales. Fíjense que de la igualdad, Hobbes está deduciendo la violencia. Es un pensador que es problemático en ese sentido. Porque fíjense que él está diciendo que la violencia es un resultado de la igualdad. Y nosotros todavía no empezamos a hablar de la otra palabrita mágica, que vamos a hablar la clase que viene. Pero yo por ahora frenaría aquí. Creo que estamos bien hasta acá. Y sí, les digo, si quieren ahora hacer alguna pregunta o que atemos algún otro nudo, alguna otra cosa, veámosla ahora. Pero yo no seguiría más con la lectura. Parece que está bien que hayamos leído hasta acá. No, profesor, no tengo ninguna pregunta. Yo con lo que leímos hasta acá me doy por satisfecho, por eso, si ustedes no tienen dudas, yo estoy chocho. No, todo como bastante claro. Todo. No, profe, quedó todo clarísimo. Bueno, perfecto. A mí me sirve con que vayamos asentando cosas, ¿no? Primero me dice este tipo, los hombres son todos iguales por naturaleza. Acuérdense, por eso es un detalle importante no sé si acá en este curso habrá gente que después vaya a estudiar Derecho, pero este tipo, junto con otros tipos, Baruch Spinoza, Hugo Grocio, Pufendorf, John Locke, todos estos tipos son los fundadores de una corriente que en Derecho se conoce como jus naturalismo. Jus naturalismo. Son como los fundadores de eso que es el derecho natural. Entonces, va a haber pensadores, por ejemplo, como John Locke, que van a fundamentar la propiedad privada en el derecho natural. Entonces allí tenemos eso, un tipo que dice que ya por naturaleza los hombres tienen cosas que son propias. Entonces va a decir, ¿para qué sirve un Estado? ¿Para qué sirve la política? Para garantizar y estabilizar por ley eso que es legítimo por naturaleza. Ese es el golpe de muñeca del derecho natural, es ese.
la política o el Estado tienen que garantizar lo que es legítimo por naturaleza. Acá Hobbes va a intentar dar un giro que es interesante, porque él lo que está tratando de decir es que por naturaleza nos arrancamos las mechas, entonces la política tiene que controlar eso, tiene que soterrarlo a eso, ¿no? Bueno, de acá ustedes pueden disparar inmediatamente también a Freud, por ejemplo, donde el inconsciente y todas esas pulsiones que son pulsiones de vida o muerte están sublimadas o están controladas, digamos, por un yo que obedece leyes, digamos, ¿no? Entonces ahí también hay un juego que se va a seguir jugando mucho más allá de Hobbes. Eso es lo que les quiero decir, pero no voy a entrar yo ahora en este terreno. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación y la presentación para que conversemos un momento. A ver.